Bueno, gracias por la oportunidad. Hoy vamos a hablar de los gastos educativos porque ya se va julio. Hoy se va julio. Hay mucha gente haciendo gastos, inscribiendo a los niños, pagando anualidades por anticipado. Y a veces no se quieren acoger a este régimen porque piensan que hay un gancho. Y tengo el placer de decirles que no, no es un gancho. Más bien, esto es una medida de control de la DGI para controlar el ingreso de los colegios. ¿Por qué? Porque los colegios están exentos de ITEVIS, porque son una entidad educativa, la educación está exenta de ese impuesto. Pero como la gente a veces no distingue que los impuestos son distintos, el ITEVIS es uno, el impuesto sobre la renta es otro, hay personas que decían, no, nosotros no pagamos impuestos, nosotros estamos exentos. Sí, pero de uno, que es el ITEVIS, no del impuesto a la renta. Entonces, a través de los gastos educativos, cuando las personas reportan sus facturas, la DGI puede al menos estimar cuánto es el ingreso de los colegios y por ahí verificar si sus declaraciones están correctas. Sí, porque si, por ejemplo, los papás de los alumnos, no sé, reportan 3 millones de pesos al año, la declaración del colegio no puede tener menos que eso en ingresos. Sí. Para las personas realmente es un beneficio. Hay gente que se queja porque dice, ay, pero es muy poco, deberían aceptármelo todo. Bueno, pero es un beneficio y antes no lo teníamos. Entonces, mientras que lo podamos aprovechar, hay que hacerlo. Esta ley nos acompaña desde el año 2009. El régimen de gastos educativos está amparado en la ley 17909. ¿Y qué es lo que nos dice esta ley? Podemos deducirnos los gastos en educación básica, media, inicial y universitaria que tengamos de educación propia o de nuestros hijos dependientes no asalariados. Hay requisitos para acogerse a esta ley. Sí. El requisito es ser contribuyente del impuesto sobre la renta en primer lugar, porque si no soy contribuyente, si yo no pago impuestos, no me pueden devolver impuestos. O sea que si yo tengo un negocio informal, no puedo acogerme a ese beneficio. Sí puede. Ser Cuando digo informal significa es que no pago impuestos. Bueno, sí. Lo dije si bonito. Si no paga impuestos, no. Exacto. No puede, porque es una devolución de impuestos. Por lo tanto, si yo no pago, no hay nada que devolverme. Vamos a aclarar algo. Devolución o acreditación de los impuestos. Hay una gran diferencia. ¿Me devuelven mi chelito o me lo acreditan a favor para el próximo año? Me lo devuelven. Por ejemplo, en el caso de los asalariados, se hace a través del empleador. El empleador entonces tiene que acordar con sus empleados que se acogen al régimen de gastos educativos la manera en cómo se lo va a devolver. Sí. A veces lo que hacen es que se lo acreditan como un saldo a favor del impuesto sobre la renta. ¿Y qué va a pasar? Como esta declaración se hace en febrero, es muy probable que ya en marzo yo tenga acreditado ese saldo a favor. Cuando me vayan a pagar mi salario del mes, en vez de hacerme las retenciones que corresponden, consumen ese saldo a favor y yo recibo más dinero. Porque recibí mi sueldo sin las retenciones de impuestos. ¿Y si yo prefiero que me lo den? Eso se acuerda con el empleador, porque la ley ni el reglamento mencionan cómo se va a devolver. Pero es que no, el empleador no, porque el empleador paga los impuestos, pero la persona que maneja el flujo del dinero de los impuestos es la institución, la Dirección General de Impuestos Internos. Sí, claro, pero en el caso de los asalariados, la manera como se devuelve el dinero a la persona se acuerda entre el asalariado y su empleador. Sí. Si el asalariado quiere un cheque, tiene que decirle a su empleador, yo quiero un cheque, no me ponga saldo a favor. La verdad es que no genera mucha diferencia, porque al final el empleado sí recibe el dinero. Sí. Ahora que lo pones de esa forma, no tiene sentido lo que estoy diciendo. O sea, es como tú dices, perdón. O sea, no tiene sentido el exigir un cheque porque como quieras te lo... Sí, en vez de que me retengan impuestos, me pagan mi salario completo. Exacto, por lo tanto recibo más dinero. Exacto, tienes razón. ¿Por qué la gente se queja de que es muy pequeño? Porque tiene dos límites. Sí. No puede ser lo que yo deduzca de gastos educativos mayor al 25% de la exención contributiva anual. Dígase, el 25% de 416.220.
Y ese monto que me resulte tampoco puede ser mayor al 10% de mi renta neta imponible. Renta Vamos a neta aterrizar los imponible, términos para que los sí, radioescuchas claro. entiendan, por favor. Renta neta imponible es el sueldo neto sobre el cual me calculan la tasa del impuesto. En el caso de los asalariados, lo único que se deduce son los aportes a la seguridad social. Pero no sería un sueldo neto, sería un sueldo bruto, porque es bruto cuando no te deducen los impuestos, cuando te lo deducen es que queda neto. Sí, pero es neto de seguridad social, sobre eso me aplican el impuesto sobre la renta. Ok. Sí, porque si no, es como si yo estuviera pagando impuestos sobre la renta por mis aportaciones a la seguridad social. Claro, ok, wow. Sí. Wow. Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero, hay que tener acceso a la oficina virtual. Aún siendo asalariado o profesional independiente, uno puede crear un acceso a la oficina virtual de la DGI. Nos va a salir disponible el panel de gastos educativos y ahí es donde vamos a registrar tanto los dependientes como las facturas que hemos pagado. Los colegios o instituciones educativas tienen que darnos una factura con comprobante fiscal, número de comprobante fiscal. ¿Qué pasa? La voy registrando durante el año. El registro es distinto al año escolar, sí, porque el impuesto a las personas físicas se paga de enero a diciembre, aunque el año escolar vaya de septiembre a junio. Sí, entendí. Sí, entonces, en febrero la DGI, como ya tiene todos mis datos de cuánto yo me gané porque me reportan el salario y cuántos reportes de gastos educativos, exacto, pone a mi disposición la declaración jurada. La reviso y si estoy de acuerdo la acepto. Si no estoy de acuerdo, pues no me acojo al beneficio. No es obligatorio hacerlo.